Bien, hermanos, les invito a que puedan estar pasando y puestos en pie vamos a dar inicio a nuestra reunión de día jueves. Vamos a comenzar cantando a nuestro Dios, así que espero que nos acompañen con voz fuerte adorando a nuestro Señor en esta tarde. Vamos a cantar. El Dios. Que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos que obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, tu nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo. Fuerte, hermanos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo Él, a Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él, a Él sea la gloria y el poder, todo es
eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén, hermanos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Con calor? Bien, hermanos, qué bueno verles, qué bueno que estamos acá para poder disfrutar de esta reunión, de poder cantar a nuestro Dios. Y meditaba cuando cantábamos qué bueno ha sido Dios con nuestras vidas, qué bueno ha sido Dios con nuestra iglesia, qué bueno ha sido el Señor con salvarnos, ¿no? En poder darnos el perdón y la alegría que podemos disfrutar hoy. Así que vamos a disfrutar un lindo tiempo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que pueda dirigir todo lo que vamos a hacer en esta reunión. Oremos. Gracias, amado Dios, por este tiempo que nos permites poder estar disfrutando de esta reunión aquí en compañía de la familia de la fe. Te agradecemos todas tus bondades, agradecemos también los problemas, Dios, porque en medio de eso has estado tú ahí obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, permitiendo que podamos conocerte más a través de esas dificultades que enfrentamos, Señor. Y ruego, Padre, que puedas estar desde ya trabajando en nuestros corazones, amado Dios, para lo que va a ser el tiempo del mensaje. Que puedas hablar directamente a nuestras vidas, puedas quebrantarnos si es necesario, Señor, y puedas ayudarnos a entender que tu voluntad y tu consejo es lo que necesitamos aplicar el día de hoy. Así que gracias, Padre, por este tiempo que estamos disfrutando como iglesia. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los niños pueden pasar nomás a su clase, vayan a disfrutar ahí del tiempo de lectura con la hermana Jamie y nosotros vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Vamos a cantar. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, tal y como somos nos amó. Nos acercamos sin temor. Él
es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por lo que cantamos. Sin duda es una tremenda verdad, Señor. Hemos quizás buscado en nuestras vidas en qué satisfacer nuestros corazones, ese vacío que todos tenemos, pero hemos llegado a ti y solamente allí hemos podido encontrar lo que faltaba, Dios. Y ruego, Dios, que puedas llenarnos con lo que vamos a aprender de tu palabra en esta hora, Señor, que nos puedas ayudar a entender que en ti estamos completos y no necesitamos nada más. Y muchas gracias, Dios, por este maravilloso tiempo que vamos a disfrutar aprendiendo de tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano, tomar su Biblia y prepararse para este momento. Mi iPad me está llevando. ¿Qué tal, hermanos? Es de mucha alegría verles entre semana. Mirko me estaba dejando sin notas para el mensaje, así que menos mal que no se llevó acá el tablet. Y vayamos a Hebreos capítulo 6, por favor. Estaremos estudiando acerca de 3 señales de la madurez espiritual. Y todo buen padre desea que sus hijos desarrollen madurez espiritual, ¿no? Así como la física, al igual que Dios, nuestro Padre Celestial, Él quiere que maduremos, que tengamos una fe creciente, que tengamos una relación creciente con Cristo. Y en Hebreos 5 estudiamos sobre 4 señales sobre el creyente inmaduro. No sé si lo recuerdas, pero el creyente inmaduro dijimos que muestra una apatía por la palabra de Dios. Dijimos que el creyente inmaduro no comparte la palabra de Dios con otros. El creyente inmaduro no aplica la palabra de Dios a su vida. Y estudiamos acerca de que el creyente inmaduro permanece como un inexperto en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el autor les dice después de mucho tiempo ustedes ya deberían ser maestros, ¿no? Pero tienen necesidad de leche en lugar de alimento sólido. Ahora vamos a dar vuelta a la moneda y vamos a presentar la otra cara de la moneda.
y estaremos estudiando acerca de 3 señales de un creyente maduro. Y si quieres anotarlas, la primera será que el creyente maduro progresa en lo espiritual. La segunda es que el creyente maduro está seguro de su salvación. Y la tercera y última es que el creyente maduro da frutos. ¿Cuáles son entonces las 3 señales de un creyente maduro? Bueno, en primer lugar, como les dije, el creyente maduro, si quieres anotarlo, progresa en lo espiritual. Vayamos al versículo 1 al 3 de Hebreos capítulo 6. Fíjense allí el autor lo que dice: por tanto, o sea, tomándose de la idea anterior, ¿no?, la que te acabo de mencionar, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, dejando lo básico, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección acá tiene que ver con madurez. Es como que el autor les está diciendo básicamente: dejémonos de niñerías, dejémonos de inmadurez espiritual y vayamos a la madurez espiritual. Luego dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Acá lo que está haciendo el autor de Hebreo es que los que están oyendo este mensaje no se estanquen espiritualmente, ¿cierto? Había, según el contexto de lo que venimos estudiando, una especie de persecución. Entonces el grupo que había recibido a Cristo le vendría más conveniente el estar con los judíos, porque los judíos religiosos de la época no eran perseguidos. Así que ya habiendo recibido a Cristo, para ahorrarme la persecución, ahorrarme, ¿cierto?, la hostilidad, ahorrarme los inconvenientes tanto para mí, mi matrimonio, mi familia, mejor me aparto. Estaban coqueteando con esa idea. Y en los versículos 1 y 2 vemos el fundamento que el autor les dice que no se debe volver a poner. Y el autor menciona 3 parejas de verdades fundamentales, por ejemplo, el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, que cierto sabemos y entendemos que el arrepentimiento implica un cambio de mentalidad. Vemos también, habla de la doctrina de bautismos e imposición de manos, y sabemos que el bautismo es una representación pública de que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Luego acá menciona la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y aquí el autor está dando una idea de la seguridad de salvación que vamos a atender más adelante. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Eso significa, no sé si recuerdas que está el autor por explicarles una doctrina súper profunda acerca del sacerdocio de Cristo. Así que él quiere que pongan un fundamento doctrinal potente para que pueda aguantar lo que está por decirles. Por eso necesitaban salir pronto del ABC, de las cosas básicas de la fe, y necesitaban ir en progreso espiritual, en maduración espiritual. Veamos aquí algunas aplicaciones bajo este primer principio. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se construyó acá. Tú ahora puedes ver cómo está, pero si te mostráramos fotos, si es que llegaste hace poco acá a la iglesia y no alcanzaste a ver cómo era esto cuando recién abrimos la puerta de este local, era sumamente feo, pero era un diamante en bruto. O sea, piso de tierra, había en este lugar, en este sector, gracias Braulio, en el donde estoy ahora, estaban los camarines de la fábrica, porque este lugar era una fábrica de plástico abandonada, realmente abandonada. Y tenía camarines, baños rotos, piso roto, paredes rotas. Allá donde está la sala de niños había un hoyo. Entonces, con la demolición de acá, todo eso se llevó para atrás para que se pudiera compactar el piso. Habían pilares aquí en el centro y pedimos, ¿cierto?, al arquitecto que nos asesoró en la época
de aquel entonces que si podíamos correrlos, nos recomendó ciertas vigas y así. Pero implicó muchísimo trabajo. Muchísimo. Así que, pero gracias a Dios, a través del tiempo se fue, cierto, acomodando a cómo está actualmente. Gracias a Dios y gracias a ti también por tu generosidad de ir poco a poco acomodando este lugar. Pero lo que está en la mente del autor sería lo siguiente: ¿qué tal si yo les dijera ahora, hermanos, tengo una excelente idea? ¿Qué tal si derrumbamos todo y volvemos a traer todo tal cual? Tú dirías, parece que está medio loco, ¿no? Porque sería como, ya mire, ¿qué tal si hacemos un hoyo, un fundamento, y rompemos todo y luego compramos el mismo estilo de cerámica, el mismo estilo de viga, volvemos a hacer este muro, ¿cierto?, de ladrillo? Como que sería medio tontito, ¿cierto? Media tontita la idea. Lo que está diciendo el autor de Hebreos acá es, ustedes deben ir en progreso espiritual. ¿Por qué, cierto, están volviendo a lo básico? ¿Por qué están volviendo a las doctrinas de fundamento? A la salvación, seguridad de salvación. ¿Por qué están volviendo allí? Deberían ir en progreso espiritual. Ya pasaron por las bases, ya pasaron por el discipulado básico. Deberían seguir adelante. De la misma manera, en la vida cristiana, es una locura espiritual querer volver siempre al principio. ¿Será que Dios me perdonó? No sé si alguna vez has luchado con esa pregunta. Sería una pregunta más o menos en lo espiritual, como que si yo dijera, ¿qué tal si rompemos el piso, hermanos, y volvemos a poner el mismo? Tú me dirías, ¿y qué tal si ocupamos esa plata en remodelar arriba mejor? ¿Cierto? O, por ejemplo, ¿será que soy salvo? ¿Está Dios escuchando mis oraciones? O yo creo que lo más probable Dios estará enojado conmigo. A veces luchamos con esas preguntas, esas dudas, ¿cierto? Y es cierto mostrar o revelar un estancamiento espiritual y no así un progreso como deberíamos tener. Ahora, el estancamiento del creyente rara vez es por la falta de conocimiento, sino por la apatía. La madurez exige salir de la comodidad y activar de forma práctica las verdades que ya conocemos, en lugar, ¿cierto?, de estancarnos en la base. ¿Te acuerdas lo que el autor les dijo en el capítulo 5, en el versículo 11? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuánto os habéis hecho tardos, apáticos para oír. Así que yo recuerdo en mi propia vida, esta semana meditando un poco, estoy estudiando mucho más acerca de la consejería bíblica este último tiempo, a través de unos estudios formales que estamos desarrollando con algunos profesores del seminario. Y estaba pensando un poquito que exponerme a cierta información de consejería bíblica me ha hecho progresar en esa área. Porque mirando un poco hacia atrás, recuerdo que cuando antes alguien venía a pedirme un consejo, tenía versículos como caballos de batalla. Entonces ya los sacaba y ¡pum!, disparaba. Y creía que eso, cierto, se acomodaba al molde de cada persona. Ahora, ningún versículo bíblico es malo en sí, pero cuando yo me pierdo la oportunidad de conocer a la persona, conocer su trasfondo, conocer realmente sus luchas específicas, profundizar en ello, voy a poder tener versículos más específicos para poder ayudarlos. Así que me he visto expuesto a ese progreso, donde la persona ahora no viene y le digo, Santiago 1, eres atraído de tu propia concupiscencia, tu corazón es el responsable, todo eso está bien, pero eso viene después, ¿cierto?, de haber escuchado con atención a la persona. Y ahí uno puede mostrar cierto progreso espiritual. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu progreso? Si pudieras, por ejemplo, mirar un poquito hacia atrás, cuando estabas en el paso A, ¿ahora realmente te encuentras en el B? ¿O quizás ahora estás en el C? ¿Hay progreso espiritual en ti desde que has llegado a esta iglesia? ¿Te has dejado moldear, enseñar por las diferentes enseñanzas a tal punto que las estás poniendo en práctica? Porque hemos estudiado que el objetivo de la teología es
amar a Dios, conocerlo, pero poner en práctica, ¿cierto?, sus mandamientos. Vemos también que el crecimiento no ocurre por el paso del tiempo, sino por la intencionalidad. Pregúntate hoy, ¿en qué áreas específicas de mi vida estoy viendo progreso? ¿Estoy enfrentando activamente mis luchas espirituales recurrentes o simplemente me acostumbré a vivir con ellas? ¿O estoy acostumbrándome a quedarme allí estancado? Si llevas un tiempo en la fe, la voluntad de tu Padre Celestial es que tú madures espiritualmente y que no vengas aquí o veas la iglesia como vemos la mayoría de nosotros el McDonald's. Yo veo el McDonald's como un consumidor, ¿cierto? Donde voy, bueno, cada vez voy menos, dicho de paso, ya para que no me juzgues. Pero cuando voy lo veo como un consumidor. Pero Dios no quiere que tú veas la iglesia como un consumidor. Dios quiere que tú veas la iglesia como un lugar, ¿cierto?, donde tú vas, te expones al aprendizaje bíblico y luego te pones a servir unos con otros. Y eso es progresar espiritualmente. Eso puede significar entrar al equipo de aseo, entrar al equipo de discipuladores, entrar al equipo de profesores, entrar al equipo de acomodadores. Ya pronto vamos a estar enviando un enlace para que tú te anotes allí en diferentes ministerios donde tendrás la posibilidad de participar. Y esperamos que lo hagas para que puedas seguir en progreso espiritual con esas oportunidades de servicio. En segundo lugar, ¿cuáles son las 3 señales de un creyente maduro? El creyente maduro progresa en lo espiritual. En segundo lugar, el creyente maduro está seguro de su salvación. Acompáñame al versículo 4 hasta el versículo 6, por favor. Dice allí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hay 3 formas de interpretar este pasaje. La primera, algunos dicen que se trata de creyentes que perdieron su salvación. Y quería poner cara de tristeza al decirlo, pero no me salió. Pero tú puedes imaginarlo. Otros dicen que se trata de no creyentes, que solo gustaron de la salvación, pero que nunca fueron salvos en realidad. Y otros que dicen que se trata de verdaderos creyentes que les es imposible perder su salvación. Vamos a ver qué dice el contexto, ¿no? El contexto apunta a que el autor viene hablando a quiénes en esta carta. Si tú has estado los jueves anteriores acá, ya vas a recordar que la carta fue dirigida a incrédulos. No, ¿cierto? La carta fue dirigida en su contexto a un grupo de cristianos hebreos que estaban, ¿cierto?, mirando con un ojo el cristianismo, pero entre ojo la ley, producto de que había una especie de persecución y les era más conveniente cambiarse de equipo. Pero la carta está dirigida a creyentes que estaban propensos a caer, como a modo de advertencia. Veamos acá, el pasaje está hablando en el versículo 4, míralo ahí en la Biblia o en pantalla, está hablando de una imposibilidad. Mira lo que dice el versículo 4, porque es imposible. Ahora, el pasaje se refiere a varios asuntos acá. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Algunos creen que ser iluminado significa acá sinónimo de ser bautizado. O puede referirse a aquellos que han conocido la verdad. O sea, una experiencia de verdadera salvación. Y gustaron del don celestial. Ahora, cuando uno se pone a investigar la palabra gustar en su idioma original, allí en los diferentes diccionarios y concordancias, significa probar, degustar, experimentar y participar.
Así que según la exégesis, o sea, según la hermenéutica, el correcto estudio e interpretación de la palabra, yo no me puedo quedar simplemente con que significa degustar, porque significa realmente participar, probar en su idioma original. Uno que ha participado en los cultos de la iglesia, que ha hecho una confesión de fe, que ha sido bautizado, que ha tomado parte en la vida de la iglesia, que ha comido además de la cena del Señor y de este creyente, ¿cierto? Podríamos entonces decir que ha gustado sin duda el don celestial. No sé si te recuerdas, pero en Juan 4:10, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, allí dice que Él era el don celestial, la salvación misma encarnada. En Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Luego el autor dice, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. O sea, tenían al Espíritu Santo. Fueron partícipes del Espíritu Santo, y tener al Espíritu Santo significa estar en comunión, ¿cierto?, con Él. Los que han gustado de la bondad de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, del reino venidero, según Marcos 9:1, un poder relacionado con la resurrección. Yo no sé si después de leer eso, pero para mí, ¿cierto?, interpretando literalmente el pasaje y según el contexto, todo apunta a que son creyentes. Luego el versículo 6 dice, y recayeron, o sea, todo lo que yo vengo describiendo es un perfil, ¿cierto?, de un creyente verdadero según el contexto, pero mira lo que dice el versículo 6. Y recayeron. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí hay otro desafío, ¿no? La palabra recaer, ¿qué significa? Literalmente significa caer a un lado o caer en el camino. O sea, se refiere acá a las caídas de los creyentes. Los hebreos estaban cayendo en su camino de la fe hacia la inmadurez espiritual. O sea, yo no sé tú, pero ¿cuántas veces has caído en inmadurez espiritual? Bueno, yo podría levantar mi mano y recordar algunas, ¿no? Así que el autor de Hebreos, escúchalo bien, está diciendo que es imposible que un verdadero creyente, aunque caiga en inmadurez espiritual, sea renovado para salvación porque ya es salvo. Así de simple. La imposibilidad es obvia porque el sacrificio de Jesús en la cruz no podría volver a repetirse. Mira lo que dice Hebreos 10:12, si podemos proyectarlo, por favor. Así que, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, es imposible que los que hemos sido partícipes de la salvación, los que hemos experimentado el Espíritu Santo en nuestras vidas, los que hemos sido bautizados dando testimonio de nuestra salvación, es imposible, ¿cierto? Aunque tengamos caídas espirituales, seamos renovados para salvación porque ya somos salvos. Y aquí, por eso, un creyente maduro, según el principio número 2, está seguro de su salvación. Así que este pasaje no es, ¿cierto?, un reto, o algunos lo usan para culpar a la gente, para sembrar el terror dentro de las iglesias. Te vas a perder tu salvación, y lo usan para manipulación. Es un versículo de esperanza, es un versículo de ánimo. Es un versículo donde nosotros podamos salir hoy día diciendo acá, estamos seguros en Cristo. Amén. Y eso me hace vivir confiado, no en mis obras, no en mi bondad, no en mi capacidad, sino en la obra consumada de Jesús en la cruz. Amén. Eso es lo que está diciendo en contexto el pasaje. Parafraseándolo, sería como que el autor les está diciendo, vamos a suponer que ustedes no siguen hacia la madurez. ¿Quiere decir eso que irán a la condenación y que perderán su salvación? Imposible. Si pudieran perder la salvación, sería imposible recuperarla. Y eso deshonraría a Cristo. Tendría que volver a ser crucificado por ustedes y eso nunca podría volver a suceder. Eso es lo que el autor le está diciendo a los hebreos acá.
Si te queda algo de duda, revisemos el versículo 9 de Hebreos 6. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, el autor les está diciendo, ustedes pertenecen a la salvación, aunque estamos, cierto, quizás poniendo un caso hipotético, ¿no? Una situación donde algunos quizás estuvieron preguntando, oye, mira, hemos caído en inmadurez, hemos coqueteado con el judaísmo, hemos aceptado a Cristo, creemos en Él por fe, pero hemos, cierto, allí estado como medios, allí al 3 y al 4 en lo espiritual, hemos querido volver a las doctrinas básicas, nos hemos estado preguntando cosas que no deberíamos. A ver, ¿perdemos la salvación? No, es imposible, porque ustedes ya han sido salvos. Es imposible que puedan recaer, es imposible que Cristo se pueda volver a crucificar, así que tranquilo, siga adelante en tu relación con Cristo. ¡Qué mensaje de esperanza! Me hace recordar varios pasajes de inmediato, ¿no? Como Juan 10 del 27 en adelante, que dice que estamos seguros, no solamente en las manos de Cristo, sino que también en las manos del Padre, que nadie nos podrá arrebatar de las manos de Cristo ni del Padre. O Romanos 8:1, ¿cierto? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O del 38 en adelante, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchas promesas en la Biblia, ¿cierto? Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, Efesios 1:13, y habiendo puesto nuestra fe en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vemos una promesa tras otra promesa, tras otra promesa. Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, casualmente, probablemente, es una promesa de un verbo presente. Así que eso debe, cierto, en tu vida práctica, recordarte que cuando venga el diablo a hacerte creer que irás derechito al infierno, ya por lo que haces, allí, cierto, tienes una herramienta potente para recordar que no se trata de lo que tú haces o no haces, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahí cargó, cierto, nuestros pecados, nuestra deuda. Así que la seguridad de salvación es clave para mi descanso en Cristo. Este es un mensaje de esperanza, no de temor o de culpa, como personas que no se toman el tiempo en diferentes iglesias para hacer una investigación en su contexto y lo sacan de contexto para manipular a la gente. Por eso es muy importante participar en una iglesia bíblica donde, cierto, se predica la sana doctrina. Y por último, el creyente maduro da frutos. Hemos visto en primer lugar que el creyente maduro progresa en lo espiritual. Dios quiere que progreses en lo espiritual, no solamente en lo material, sino que también de la par en lo espiritual. Además, el creyente maduro está seguro de su salvación. Y por último, el creyente maduro da frutos. Mira lo que dice el versículo 7 en adelante. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. O sea, el versículo 9 es súper claro que le está hablando a un grupo de creyentes que son salvos, que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, esta carta no solamente es una carta de advertencia, sino que también de un refuerzo positivo. O sea, imagínate ellos luchando con el cuestionamiento, con la culpabilidad, y el autor les dice amablemente, recuerden que ustedes han servido al Señor, tiren para arriba, ustedes son hijos de Dios, les recuerda su identidad, porque entendemos que el diablo no quiere que perdamos el sentido de identidad. Así que un verdadero creyente, mientras progresa en lo espiritual, lleva
frutos para la gloria de Dios. Esto inmediatamente nos hace pensar en Gálatas 5, del 22 al 23, ¿no? Que el fruto lo produce el Espíritu Santo en nosotros. No es algo que podríamos producir, y también nos hace pensar de inmediato en Juan 15. ¿Te acuerdas Juan 15, 5? Que dice que podemos nosotros dar frutos si es que estamos conectados con la vid. Mira lo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, aprovechando, veamos el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, a Judas le pasó eso. Pero Judas nunca fue creyente, nunca fue un verdadero creyente. Estuvo camuflado allí entre el grupo, pero cierto, era hijo de perdición. Así que todo creyente maduro lleva fruto siempre y cuando esté conectado a Cristo, quien es la vid. Vemos acá, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, del 32 al 34, que dice lo siguiente: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de haber conocido el Evangelio, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que, pero lo que le preocupaba al autor de Hebreos era que este grupo de creyentes no se quedara dormido en los laureles, que siguiera adelante, sigamos dando fruto independientemente de las circunstancias. El verdadero creyente, él les recuerda: da fruto, sigue adelante. Mira lo que dice el versículo 11 y 12 del capítulo 6 de Hebreos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos o tardos, según el versículo 11 del capítulo 5, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este es un claro llamado a la madurez espiritual que da fruto. Ahora, ¿qué estás haciendo para llevar frutos espirituales? ¿Estás siendo perezoso con los recursos espirituales que Dios te ha provisto? ¿Qué es lo que estás haciendo, no, para poder glorificar a Dios a través de los frutos? No sé si alguna vez te has preguntado: ¿cómo puedo madurar y dar fruto? Bueno, ya lo soplé a través de Juan 15:5, ¿no? Permaneciendo en Cristo. Ahora, ¿cuál es el fruto de una vid? ¿Alguien sabe cuál es el fruto de una vid, literalmente hablando? Las uvas. Entonces, ¿cuál es el fruto del creyente? El carácter de Cristo. ¿Y cómo es Cristo? El mismo versículo, yo no sé si tú lo pasaste por alto, pero para eso estoy acá, ¿no? Para poder ayudarte a recordarlo. El versículo 10 y 12, hay tres conceptos muy importantes allí que esos versículos nos arrojan acerca del carácter de Cristo: la fe, el amor y la esperanza. Es como un trípode, ¿no? Mira, fíjense acá, justo se prestan para ilustración, ¿no? De tres patitas sosteniendo para arriba. ¿Qué significa entonces dar fruto? ¿O cuál es el carácter de Jesús para posteriormente dar fruto? Tener fe, tener amor, tener esperanza. Ese era el carácter de Cristo. Y si nosotros copiamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, el resultado de eso será fruto. No éxito, fruto. Porque el éxito es diferente. Fruto, ¿cierto?, es lo que daremos. O sea, lo que está diciendo acá el autor de Hebreos, que para yo ser un creyente maduro que lleva fruto, primero debo ser antes de hacer. Primero está el corazón y después el fruto. Y esto marca una diferencia entre el éxito y cierto ser fructífero. Cualquier obra sin fe, sin amor, sin esperanza, es puro humo. Eso podría ser éxito. Yo puedo evangelizar, puedo discipular, venir a la iglesia, servir, pero si no tengo amor, si no tengo fe, si no tengo esperanza,
eso es éxito. No es fruto para el Señor. Porque según 2 Corintios 4:4, Dios va a probar las intenciones del corazón. Y tú puedes engañar al hermano, la hermanita, ¿cierto? Y camuflarte por un tiempo, ser un buen actor como Judas, pero Dios no puede ser burlado. Y así como es un Dios lleno de gracia, también es un Dios lleno de justicia. Y va a llegar un día donde te va a pasar factura y vas a tener que exponerte al juicio de Dios, ¿cierto? Si es que realmente estás camuflado. Pero un verdadero creyente, sí o sí, lleva fruto, porque está conectado a la vida. Ahora, ¿cuántos quieren aquí ser creyentes fructíferos? A ver, levanta tu mano. Yo quiero ser un creyente fructífero. Ya sabes qué hacer. Practica la fe, el amor, la esperanza que se halla en Cristo, en el carácter de Cristo. ¿Con qué sueñas? ¿Con ser un gran servidor, un gran profesor, un gran profeta? Estoy bromeando con eso, pero ¿con qué sueñas? Sueña con Cristo. Que Cristo sea el que te robe el sueño. Sueña con Él y podrás ser fructífero. Porque la obra de Dios, siendo fructífera, implica amor, fe, esperanza. Puede haber ocasiones en que los creyentes tengan deslices cuando, cierto, no somos fieles en nuestra vida espiritual, pero las ramas verdaderas, por quienes fluye la vida de la vid, no pueden dejar de producir frutos. No pueden dejar de producir frutos si realmente estamos conectados a la vid. En resumen, un creyente maduro progresa en lo espiritual. Un creyente maduro, ¿cierto?, está seguro de su salvación. Y un creyente maduro también da frutos. Algunos darán al 100, al 80, al 50, pero da fruto sí o sí. Yo te animo y te invito a pensar en este mensaje y recordar que estamos efectivamente seguros en Cristo, pero Dios, tu Padre Celestial, no quiere que te estanques espiritualmente, sino que progreses, que sigas adelante, como Pablo dijo, prosigo a la meta. Y esa es la voluntad de tu Padre Celestial. Amén. Tomemos un tiempo para orar. Padre, te agradezco por este lindo mensaje. Sin duda, un mensaje desafiante, donde el autor de Hebreos acá usa alguna terminología donde sin duda es un desafío de interpretaciones, y te agradezco porque tu palabra es clara, es armoniosa. Y quiero orar porque necesitamos ser creyentes maduros que progresamos en lo espiritual, no solo en lo material. Necesitamos ser creyentes donde estamos seguros de nuestra relación contigo, y necesitamos ser creyentes maduros que llevan frutos. Estamos aquí en la tierra, Dios, puestos para cumplir una agenda mucho más amplia que la nuestra. Y a veces estamos tan ensimismados, a veces estamos tan ocupados, tan distraídos, que nos estancamos espiritualmente. Pero te agradezco por este mensaje porque es un renuevo, un aire fresco para recordarnos que necesitamos progresar en lo espiritual. Necesitamos estar seguros de nuestra identidad y salvación en ti y el dar frutos. Ayúdanos a recordar que es diferente a ser exitosos en la iglesia a ser fructíferos para ti. Y ahora entendemos que para ser fructíferos necesitamos tener fe, amor y esperanza. Y sobre todo esa fe, ese amor y esa esperanza debo compartirla con mis hermanos en la fe, animándoles a seguir adelante unos a otros, que es la exhortación que dará el mismo autor en el capítulo 10, de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Ayúdanos a seguir adelante, no por nuestras fuerzas, sino que por tu gracia que nos sostiene cada día. Sigue allí orando, por favor. No estamos apurados, y quisiera invitarte a tomar una decisión antes de que te devuelvas a tu casa. La invitación es muy sencilla y muy clara. ¿Cuántos acá están diciéndole: Señor, quiero progresar a la madurez espiritual para amarte y para amar a mi prójimo, para extender tu reino en esta tierra? Sé que van a venir desafíos, dificultades, pero entre medio de todo, ayúdame a estar tan firme en la vid que eres tú,
en la roca que eres tú, Cristo, para poder alcanzar la madurez que tú esperas que yo alcance. Para que más personas te puedan conocer tu belleza, la belleza de la cruz, la belleza del Evangelio. Ayúdame, Señor, a ser cercano a ti, amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, para que una vez pueda también amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cuántos están orando diciendo, ora por mí porque quiero ser maduro, madura espiritualmente? He entendido que esa es la voluntad de Dios para mí. Quiero comprometerme con el Señor a tomar acciones prácticas en mi vida dentro de mi contexto que me van a guiar con la ayuda de Dios a la madurez espiritual. Levanta y baja tu mano si esa es tu decisión. Amén, varios acá, amén, varios acá. Para algunos podría eso significar invertir más en su relación privada con el Señor. Allí, es cierto, partiendo por nuestra frescura devocional. Pero también hemos visto que para dar fruto hay un esfuerzo involucrado personal. Y para algunos podría eso consistir en dar más horas al servicio de tu iglesia local. Podría implicar llamar más a los hermanos en la fe o usar tus dones y talentos para poder bendecir a otros dentro de tu iglesia local. Para que cuando otros de afuera vengan, digan, wow, cómo se aman. Quiero estar aquí, quiero pasar tiempo con ellos, quiero ser parte de la comunidad de esta iglesia. Quizás para algunos va a significar congregarse más. Quizás para algunos va a significar retomar su discipulado. O quizás para algunos tienen que comenzar a considerar, a capacitarse para comenzar a dar el discipulado. Yo no sé. Pero lo que Dios sea que esté poniendo en tu corazón. Puede que para algunos signifique confesar algún pecado oculto. Puede que para algunos signifique el progreso espiritual y la madurez espiritual, el acercarse a alguien madura en la fe y decirle, ora por mí porque estoy luchando con esto. Quizás para algunos va a significar mostrarse vulnerables. Yo no sé, pero sea lo que sea que Dios está haciendo ahora en tu corazón, no permitas que pase esta oportunidad. Ve este mensaje como algo diferente, para que Dios obre en ti, para que luego obre a través de ti. ¿Habrá alguno aquí entre nosotros que nunca ha puesto realmente su fe en Jesús? Que quizás esté llevando una vida religiosa, que se esté burlando de Dios, quizás aparentando, pero que tú digas la verdad, nunca realmente he puesto mi fe en Cristo. Nunca realmente he confesado a Jesús como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien aquí que diría, ora por mí porque si el día de hoy muriera, no estoy seguro de ir al cielo, no estoy segura de ir al cielo, pero quisiera contar con la seguridad de salvación con la que cuentan los creyentes? Si esa es tu oración, levanta y baja tu mano para orar por ti. Amén, veo las manos. ¿Habrá alguien más que dijera, ora por mí porque si muriera hoy, no estoy seguro de ir al cielo, no estoy segura, pero quisiera tener tal seguridad? No estamos apurados. ¿Habrá alguien más acá? Nadie te está mirando, está entre tú y Dios. Solo levanta y baja tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien más? Padre, te agradezco por este mensaje. Sin duda un mensaje que nos desafía a considerar la madurez espiritual. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a que podamos tomar decisiones firmes y serias por ti, entendiendo que tenemos solamente una vida para invertir, que pasa muy rápido. Santiago dice que es como el humo, pero ayúdanos a que podamos invertirla en ti. Los salmos dicen que es como una velada nuestra vida. Ayúdanos a tomar esa velada que pasa tan rápido y poder ponernos maduros en la fe. Dejar de jugar con las doctrinas básicas o titubear y realmente comprometernos, llevar una vida crucificada, una vida como un real discípulo tuyo. Ayúdanos, Dios. Sabemos que humanamente no es posible, pero tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro que sí lo hace posible. Ayúdanos a seguir adelante a la madurez espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén.